Dios les bendiga. Les saluda el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y un devocional los días domingo. Y si nos escuchan por Facebook, compartir y dar un like. Eso ayudará a que más personas conozcan nuestro ministerio. Hoy voy a dar inicio a la enseñanza número 272. El tema: la defensa personal mencionada en la Biblia. Voy a abrir esta enseñanza pidiendo perdón a todas las personas que de alguna manera me llamaron maestro, otros teacher, otros profesor, en 4 diferentes países, y lo ejercité por más de 30 años. Lamentablemente, y lo he dicho muchas veces, estaba completamente alejado de mi Señor Jesús, ignorante de todo. Y debido a eso, que no es una justificación, lastimé a muchas personas. Les pido perdón desde el fondo de mi corazón. Doy inicio a la enseñanza contándoles un testimonio. Hace algunos años, cuando yo asistía a una congregación muy grande en la ciudad de Houston, participé en una actividad llamada Encuentro, que consistía en ir a un hotel de retiro y pasar ahí unos días haciendo actividades. Entre ellas, había una de marcar en una larga lista de pecados cometidos, como haciendo un checklist, y luego esa lista se metía en un sobre y se clavaba en una cruz. Mi sorpresa fue que dentro de esa gran cantidad de pecados enlistados aparecía un pecado que decía haber practicado artes marciales. Obviamente lo marqué, y eso ocurrió allá por el año 2004. Nunca nadie me explicó por qué esa lista incluía las artes marciales. Y en mi caso personal, yo lo había practicado, más allá de un estudiante, porque en esa época tenía rango de maestro de Kung Fu y lo había hecho por más de 30 años. Muchas veces he hablado al respecto en mis enseñanzas. Por cierto, cuando estuve bajo la mentoría del pastor Pablo Bottari, yo le pedí que por favor me ministrara al respecto de ese pecado. Y a pesar de que indagamos, nunca hallamos causa de liberación al respecto. Hoy, como ya lo he dicho, bajo la mentoría del pastor Julio, estudiando la Biblia hermenéuticamente hablando, les diré lo que la Biblia dice al respecto. Y voy a iniciar contándoles una historia que conmueve mi corazón. Y esto es por el protagonista de esta historia, que por cierto les mando un fraternal saludo. Y él es el protagonista de la fotografía de portada. Su nombre es José Remis. Corría el año 1984 y esto ocurrió en una pintoresca ciudad llamada Heroica Cuautla, en el estado de Morelos, en México.
Yo me encontraba en el proceso de inauguración de mi primera escuela de Kung Fu, Tao efectivo en esa ciudad. Recuerdo haber rentado un cuarto piso en un edificio céntrico llamado Edificio Guerra. Necesitaba poner un cuadro de Bruce Lee en una pared y no tenía herramientas, cuando repentinamente apareció un niño, como de 12 o 13 añitos de edad. Recuerdo que me comentó que buscaba inscribirse como alumno y al verme tratando sin resultado de poner un tornillo en la pared, me ofreció ir a su casa y traer un taladro, o sea, un drill. Muy sonriente y amable, fue corriendo y unos minutos después estaba ahí, todo sudoroso y agitado, con el drill en sus manos, pero muy sonriente. Luego vino el tiempo de enseñar kung fu y armas tradicionales, en las cuales este niño sobresalía en todo lo que participaba, muy aventajado sobre los demás alumnos. Con los años, él se fue a estudiar kung fu al Distrito Federal y ya no regresó a mi escuela. Tiempo después, lo vi en el país de China y no supe más de él hasta este año, que lo encontré en Facebook como todo un maestro de Kung Fu. Pero no ese es el punto del que trata la enseñanza, sino que casi 40 años después sigue teniendo él la misma sonrisa, el mismo noble corazón, bajo el principio de no a la violencia y de únicamente utilizar el kung fu únicamente en un caso extremo de defensa personal. Dicho todo esto, te invito a que actives tu oído espiritual y escuches qué dice la Biblia acerca de las artes marciales y la defensa personal. Primeramente, te digo que bíblicamente hablando, la defensa personal o defensa propia se fundamenta en tres principios que son sabiduría, entendimiento y cautela. En Lucas 22:36, utilizando Reina Valera 1960, y ahí tú puedes leer. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mi Señor Jesús sabía que ahora era el momento en que sus seguidores estarían amenazados y defendió el derecho que ellos tenían de defenderse, o sea, defensa personal. Sin embargo, yo, como pastor y ministro de liberación, no quiero que ignores las artimañas y maquinaciones del diablo, porque quizá alguno pensará que cuando mi Señor Jesús fue arrestado, el apóstol Pedro saca una espada y corta una oreja a Malco en defensa de mi Señor Jesús. Él lo reprende, o sea, a Pedro. Lo puedes leer en los versículos 49 y 51. Muchos dicen que mi Señor Jesús no aceptó que lo defendiera Pedro. La respuesta real es que Pedro, en su afán de defensa personal a mi Señor Jesús, estaba obstaculizando la voluntad de Dios, ya que anteriormente, en muchas ocasiones, mi Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos, y especialmente a Pedro, que él sería arrestado y sometido y llevado a juicio hasta morir. Todo esto lo puedes leer en Mateo 17, del 22 al 23. O sea que Pedro
actuó imprudentemente en esa situación. Por eso es que todo maestro de artes marciales debe enseñar a sus alumnos acerca de cuándo luchar y cuándo no luchar. Abro mi primer énfasis. En el capítulo 22 del libro de Éxodo se nos dan algunos tips o consejos acerca de lo que Dios dice acerca de la defensa propia. Puedes leer algo en Éxodo 22, versículos del 2 al 3. Ahí dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Como lo puedes ver y apreciar, los dos principios básicos en cuanto a la defensa personal. El primero, derecho de propiedad privada, y el segundo, el derecho a defender esa propiedad. Sin embargo, yo siempre enseñé que el principio al pleno ejercicio del derecho a la legítima defensa personal depende de la situación y que nadie debería de ser demasiado ligero para utilizar fuerza letal contra otra persona, inclusive contra aquellas personas que tienen la intención de causarte algún daño. Esto es lo que nos dice Éxodo 22 del 2 al 3 acerca de defenderse de un ladrón de noche y de día, ya que de noche podría haber confusión y duda a la hora de defenderse, pero de día, a plena conciencia y luz, se considera que la persona fuera piadosa e intentara frenar al agresor sin causarle la muerte. Sin embargo, también mi Señor Jesús da un mandamiento en Mateo 5:39. El de poner la otra mejilla. Y esto tiene que ver con nuestra pronta respuesta a los desaires y ofensas personales, tales como los más comunes, cuando te asaltan o cuando te agreden físicamente. En muchos casos pueden exigir el uso de la aplicación de la defensa personal, pero nunca atacar al agresor con represalias a la manera de él. El contexto del mandamiento de mi Señor Jesús es su enseñanza contra la idea de ojo por ojo y diente por diente. Esto lo puedes leer en el versículo 38. Yo, como pastor y ministro de liberación, te digo, la defensa personal y las artes marciales no deben ser una reacción vengativa a un delito hecho. Muchos ataques o delitos simplemente pueden ser asimilados en tolerancia y en amor. Voy a cerrar esta enseñanza diciéndoles que la Biblia nunca prohíbe la defensa personal o la legítima defensa. A los cristianos creyentes y congregantes se les permite defenderse, asimismo a sus familias. Pero ese permiso a defenderse no significa necesariamente que debemos hacerlo a cada situación y sin medir consecuencias. En Santiago 3:17 leemos: la sabiduría que viene de lo alto te ayudará a saber cómo deberá responder mejor en situaciones que podrían llevarte a usar
tus artes marciales en una justa defensa personal. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Te doy gracias por el sentimiento y porque siempre me guardaste en mis 30 años como instructor de artes marciales, especialmente cuando participé como instructor en policía, en fuerzas especiales, en diferentes ramas del ejército mexicano. Te doy gracias, Padre. Te pido que atraigas hacia ti con tu Santo Espíritu a todos los que no te conocen. Yo sé, Padre, que es tu deseo que ninguno se pierda. Por favor, Padre, redargúyelos con tu Santo Espíritu, que busquen ser ministrados en liberación, porque será tu Hijo, mi Señor Jesús, quien los hará verdaderamente libres. Y eso te dará gloria a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.